Estamos en la sección de Pikudei. Al principio de la sección de Pikudei, la Torá nos vuelve a hablar sobre la confección de los kelim, de los artefactos, de los diferentes recipientes del Beit HaMikdash. Y la Torá dice, nos da luz la Torá esta semana sobre las personas que fueron convocadas para construir dichos recipientes, dichos artefactos, los kelim del Mishkan. Y nos cuenta la Torá, dice, Betzalel ben Uri ben Hur Matei Yehuda, fue convocado una persona llamada Betzalel de la tribu de Yehuda, evidentemente la tribu de Yehuda, y conjuntamente con Betzalel de la tribu de Yehuda, nos dice la Torá que también fue convocado, dice la Torá, Veitó Oholiab ben Ahisamach le Mate Dan, y también una persona llamada Oholiab de la tribu de Dan. Dice la Torá, Harash Behoshev Rokem Betejeret Bergamam, él sabía especialmente entre tejer el tejelet, el argamán, la lana con el lino, para hacer, como a continuación dice la Torá, no solamente los recipientes del Mishkan, sino los atuendos, las ropas de los Kohanim, que eran los servidores en el Mishkan. Entonces, para resumir, la Torá nos cuenta que tanto un integrante de la tribu de Yehudá y tanto un integrante de la tribu de Dan, Yehudá y Dan, fueron convocados para construir, para diseñar, para formar esta obra de los diferentes, la menorá, como nosotros sabemos, el shulchan, el arón, el arca, el misbeach, el altar, entonces todos estos recipientes que la Torá ya nos habla en muchas oportunidades. Lo original de acá es que nos dice quién eran los encargados de hacerlo, de confeccionarlo. Una persona de la tribu de Yehudá y una persona de la tribu de Dan. Y entonces Jajamim preguntan por qué justamente estas dos personas de estas dos tribus, de Yehudá y de Dan. ¿Qué tiene de especial, de particular estas dos tribus en referencia a lo que estamos hablando ahora de las cuestiones del Mishkan? De las 12 tribus fueron convocadas dos, uno de Yehudá y otro de Dan. Para ser más específico, la tribu de Yehudá representa el liderazgo. Como es sabido que Yehudá, nosotros venimos Yehudá, el rey David de la tribu de Yehudá, y así constantemente en cada generación, Yehudá representa el liderazgo. Y así estaba, nos cuenta la Torá, que en el desierto, cuando marchaban los Yehudim por el desierto, la tribu que iba adelante cuando iba marchando en el desierto era la tribu de Yehudá, como claramente nos dice la Torá. La Torá nos dice, Degel dice Ajonim Kedma, en el Bamidbar número 3, en el cuarto libro de la Torá nos dice Ajonim Kedma, lo que iban adelante, Mizraja, por el este, Degel, Mahané y Yehudá, los que iban adelante de todas las tribus, justamente esto es lo que estamos hablando ahora. ¿Por qué iban adelante? Porque Yehudá representa el liderazgo, como dije antes, el rey David de la tribu de Yehudá, el Melech HaMashiach de la tribu de Yehudá. Yehudá representa el liderazgo, entonces es entendible por qué todos los artefactos, todos los kelim que tienen que ver con el Mishkan, viene una persona de la tribu de Yehudá. Pero ¿cuál es la particularidad de la tribu de Dan? Es la antítesis. Nos dice la Torá que la tribu de Dan marchaba al final de todos. La última, así como Yehudá iba al principio, lo acabamos de decir, Degel, Mahané, Yehudá, Ajonim, Kedma, lo que iban, Kedma significa los que iban adelante, la tribu de Yehudá. Los últimos en esta procesión por el desierto, los últimos que iban eran la tribu de Dan. Como dice la Torá, Nasat Degel Mahané Bnei Dan, Measef Lejola Mahanot. La tribu de Dan eran los que recolectaban todas las pérdidas de los majanot, de la gente que iba adelante, por cuanto que iban al final,
Entonces la gente que se le perdía algo, evidentemente, ¿dónde iban a reclamarlo? A la tribu de Judá, que iban al último. Los últimos justamente recibían todas las pérdidas de las tribus que venían anteriores. Entonces la gente que tenía algún problema, que se le había perdido algo, se le había extraviado algo, iban directamente, nos cuenta la Torá, a hablar con la tribu de Dan, que siempre iban al último, como dice la Torá, Nasá Degel Mahané Bnei Dan, en este viaje por el desierto, los últimos que iban eran Bnei Dan, Measef Lekola Mahanot, los que juntaban todas las pérdidas de las tribus que iban adelante. ¿Por qué? Porque ellos iban al final. Entonces tenemos ya dos cosas muy importantes a entender, y estas dos cosas, estos dos conceptos, es válido y es importante para la construcción de estos artefactos tan importantes para el funcionamiento del Mishkan. La primera tribu de Yehudá, el liderazgo, Yehudá, y la última tribu, Dan. Entonces hay que entender por qué hacía que necesitaba conformarse estas dos cosas, la primera y la última, Dan, Yehudá y Dan. Eso es lo que debemos entender. ¿Cuál es la condición que debemos entender espiritualmente? Para confeccionar nuestro propio santuario interior necesitamos de estas dos fuerzas antagónicas, podríamos decir, la fuerza, la energía de Yehudá y la energía de Dan. Eso es justamente, digo que son antagónicas. ¿Por qué? Porque claramente estamos revelando, la Torá nos revela que Yehudá iba al principio y Dan iba al final. Son dos cosas, son dos caras completamente diferentes, Yehudá y Dan. Entonces explican los Jajamim, como dije anteriormente, que en el desarrollo de nuestra alma, y eso es lo que realmente es lo espiritual y lo profundo, lo que estamos hablando ahora del Mishkan, de la construcción del Mishkan y los artefactos, todo lo que hablamos antes, hace falta en estas dos cualidades, Yehudá y Dan. Yehudá, dijimos anteriormente, significa el liderazgo. Yehudá, como dice la misma Torá, Jacob dijo, Atayudú Jajija, vos vas a ser siempre el líder. Nosotros los Yehudim, el liderazgo, siempre el Malhut, el reinado viene de la tribu de Yehudá. Es muy importante. Para crear nuestro santuario interno debemos tener ese liderazgo de ir para adelante, de seguir, de brillar, de iluminar. Eso es el nivel de Yehudá, de liderar. Ese es el de ir, como dije antes, primero, de nuclear. Eso es muy importante en el desarrollo de confeccionar nuestro santuario interior. Pero también necesitamos, explican los Jajamim, el nivel de Dan. El nivel de Dan. ¿Cuál es el nivel de Dan? El líder, también el Yehudí, el líder, tiene que saber no solamente brindar y dar, sino también que tiene que saber escuchar. Tiene que tener la humildad, porque a veces si uno va todo el tiempo está dando, le falta esa humildad interior. Lo que representa esa humildad interior son los últimos, iba al final, los últimos, eso es Dan. También hace falta para construir nuestro Mishkan esa faceta, esa energía de saber recibir también, saber recibir. Tenemos que dar, la Torá nos enseña a dar, a brindarnos, a ayudar, pero también la Torá nos enseña a poder saber recibir los códigos de la creación, los códigos divinos, las señales, como se habla, las diferentes señales divinas, que también es importante en este crecimiento espiritual. Con respecto a Dan, a la tribu de Dan, dice la Torá que Dan tuvo un hijo llamado Hushim. Así nos dice la Torá, Bnei Dan Hushim. Así nos dice en el Génesis 46, que hacia esa humildad podemos percibir de Dan, hasta esa humildad, que tuvo un solo hijo. Durante todas las tribus tuvieron varios hijos, pero Bnei Dan, los hijos de Dan, Hushim tuvo un solo hijo, humilde, un solo hijo, Hushim. Bnei Dan, Hushim. ¿Y qué significa Hushim en hebreo? La palabra Hushim significa una percepción, un sentimiento. Hush, anime najesh. Hush significa que tiene una percepción especial, un presentimiento. Eso es un Hush, es un talento sutil de la persona, es un Hush. Bnei Dan Hushim. Y es lo que estamos hablando ahora.
la persona tiene que tener ese talento, no solamente de liderar y de brillar, tiene que tener ese hush, esa sensibilidad para saber recibir los mensajes de Hashem que te está dando. Y con esas dos cosas, con esas dos energías, incluso se podría decir antagónicas, la persona debe crecer con la energía dadora y, como siempre se sabe, con la energía del hush, de saber interpretar, de saber percibir las señales divinas, la Torá y los códigos, las señales que Hashem con todo el tiempo nos está mandando, y eso se logra con la humildad. ¿Se acuerdan que hablamos? Dan son los del final, y así se construye el Mishkan, así se construyen los artefactos, los kelim del Mishkan. Como dijimos anteriormente, Bnei Dan Hushim, que Dan tuvo un hijo que se llamaba Hushim, que Hushim significa este sentido que hablamos antes, esta percepción. Nos cuentan los Jajamim que Hushim era sordo. Hushim era sordo. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué sentido tiene? Hushim no escuchaba. No, escuchaba mejor que cualquier otra persona. Hushim, él sentía, justamente él desarrolló, como es sabido, nos cuentan los Jajamim que Hushim había desarrollado una escucha mucho mejor que cualquier persona que sí escucha. Al punto tal que es conocido este famoso Midrash que dice que cuando Jacob Avinu, Hasbe Shalom, pereció, Jacob Avinu tenía que ser enterrado en Marata Maspela, nosotros sabemos que había un solo lugar, quedaba un solo lugar. Ahí está Adán con Javá, Abraham con Sará, Isaac con Rivka, estaba Lea y quedaba un solo lugar. ¿Qué dijo el desfachatado de Sab? Ese lugar queda para mí, yo soy el primogénito. Pero escuchame una cosa, le dijeron los hijos de Jacob, vos le vendiste la primogenitura a nuestro padre Jacob. Y así fue el tejimaneje, y Esab no permitía que Jacob sea enterrado en Machpelah, en Hebrón, hasta que Hushim, que nervioso porque no escuchaba, aparentemente no escuchaba, digo aparentemente porque escuchaban más que nosotros, nos cuentan los Jajamim, es conocido que agarró un palo y le partió la cabeza a Esab para que se deje de molestar, y es así que mató a su tío Esab y que fue enterrado el día de hoy en Machpelah, en Marata Machpelah. Nosotros sabemos que es Jacob Avinu. Entonces, ¿escuchaba o no escuchaba? Escuchaba más que nosotros. Lo demás había un teje y maneje, un protocolo. Si Jacob, mostrame el documento, mostrame dónde está escrito, que hay que traerlo, que hay que traer un escribano, que certifique. Hushim dijo, dejémonos de todas estas cosas. Le agarró un palo y se lo partió en la cabeza en forma no protocolar. Que vemos que escuchaba más de lo que escuchamos nosotros. Por eso se llamaba Hushim, porque él pudo percibir, él pudo sentir que algo feo estaba pasando. ¿Cómo es que Esab tiene el tupé de querer enterrarse en un lugar tan pero tan sagrado? Entonces justamente Bnei Dam, Hushim, nos cuenta la Torá que Hushim era sordo, pero tenía un sentimiento desarrollado más allá de lo que es escuchar, al punto tal que Hasbe Shalom fue y mató a Esa. Eso nos cuenta la Torá sobre Bnei Dan Hushim. Entonces nos sigue contando la Torá que cuando Jacob Avinu, nosotros sabemos, Jacob Avinu bendice a sus hijos antes de irse de este mundo en Parashá Vayehi. Ya muchas veces explicamos diferentes explicaciones sobre la bendición de Jacob a sus 12 hijos, a las 12 tribus. Cuando bendice a Dan, a la tribu de Dan, dice, Yehi Dan Nahash alay darech. Dan va a ser un Nahash. Epa, ¿qué está pasando acá? Dan, no es sabido nosotros, de acá se aprende nosotros, uno agarra cualquier libro del Midrash y sabe que la tribu de Dan, uno entra a un Beit Knesset, uno entra a un Shir, y que tiene las diferentes figuras de las diferentes tribus, y Dan, el símbolo de Dan es sabido que es una serpiente. Dan es una Nahash, una serpiente. Vos le dijo, vos Dan sos Nahash. Nosotros sabemos, a Yehudá le dijo, vos sos Arié, vos sos un Gurarié, vos sos un león, el líder, el león, el rey de la selva. Pero Adán le dijo, vos sos un Nahash. ¿Cómo es esto, Nahash? ¿Cómo le va a insultar? Le va a decir, vos sos una... ¿Qué clase de bendición es Nahash? Si vamos a ser perceptivos, justamente la palabra Nahash
viene la palabra hush que hablamos antes, de esta percepción. El nahash en su raíz no es malo, por eso es que vamos a la reminiscencia, como siempre hablamos. A Javá se le presentó Nahash a Kalmoni, Nahash. Nahash es hush, un grado de percepción, nada más que Adán y Javá no comprendieron esa percepción que estamos hablando ahora. Hashem mandó el concepto de percepción, del Nahash, del hush, de ese sentimiento, de esa percepción, de ese presentimiento y ese talento interior. Nada más que se degradó el concepto de Nahash. Entonces Jacob dice, Dan, vos Dan sos el Nahash, vos tenés ese hush, vos tenés ese sentir que no lo tiene Yehudá. Yehudá es el rey, Yehudá es el león, pero vos sos ese hush, ese sentido que hablamos antes, que vos podés darte cuenta los códigos divinos, las señales divinas, y para eso hace falta una humildad increíble. Por eso Dan iba a la retaguardia, ¿por qué? Porque son los del fondo, porque hace falta humildad. Por eso nos dice acá la Torá que el trabajo de Dan, el de la tribu de Dan, dice Oliá ben Ahisamak le maté Dan, Harash be José Roquem, él tejía la ropa de los Kohanim, tejelet bergamán, la lana y el lino, para poder tejer, para poder engarzar dos cosas completamente antagónicas, como es la lana y el lino, hace falta mucha humildad, específicamente el foco, así como la tribu de Yehudá, Betzalel de la tribu de Yehudá hacía los artefactos, específicamente nos cuenta la Torá, que Dan en su humildad tejía las vestimentas de los Kohanim. Y para eso hace falta, como dice, la unión entre la lana y el lino, dos cosas completamente antagónicas. Para unir estas dos cosas antagónicas, ¿qué hace falta? Hace falta ese bitul, hace falta esa anulación. Eso es lo que estamos hablando ahora. Está Yehudá, a nivel de Yehudá, como hablamos antes, el concepto de brindar y de dar y de iluminar. Pero también en esta elevación, en esta maduración, en este crecimiento espiritual, hay momentos que la persona tiene que regular su bitul, su percepción, su nahash, su hush, para poder justamente engarzar, para poder descifrar y descodificar las señales divinas. Como nos dice acá la Torá, vamos a hablar sobre la tribu de Dan, vamos a seguir hablando sobre la misma tribu de Dan. Dice acá la Torá sobre Dan, dice Dan, el mismo Jacob dijo, Dan y Adin amó. La palabra Dan significa Adin. Dan y Adin amó. Dan va a juzgar al pueblo. Los jueces provenían de Dan. Así dice la Torá, así le dijo Jacob a su hijo Dan. Dan y Adin amó. De Dan van a venir los jueces. La mismísima palabra Dan significa din. Din significa justicia, que tiene que ver, cómo lo podemos relacionar con todo lo que dijimos antes. Justamente, un juez tiene que ser imparcial y el juez tiene que saber todos los alegatos, y para poder recibir, esa es la idea, para poder recibir todos los alegatos necesita el nivel de humildad, poder escuchar a uno, poder escuchar al otro, todos los alegatos, todas las lógicas de un lado y del otro. Por eso es que no es casualidad que de Dan venían los jueces, así dice Jacob, Dan y Adin amó. Dan va a juzgar a su pueblo. ¿Por qué tenía la capacidad de juzgar? Porque como estamos hablando ahora, tenía la capacidad de escuchar, Hushim, Nahash, que iba al último, para justamente esa humildad, para templar esa humildad. Como claramente dice acá la Torá, cuando volvemos a explicar que cuando Jacob vino bendice a Dan, dice Dan y Adin amó, lo que estamos hablando ahora, y ahí Dan Nahash, y Dan va a ser un Nahash como hablamos antes, pero dice la Torá, va a ser un Nahash, el beso que va a morder, que va a picar a los pies, a las patas del caballo. Así dice la Torá, va a ser un Nahash. ¿Qué particularidad tiene el Nahash? Que el Nahash pica al caballo, y así es justamente como cuando pica el caballo, justamente es más poderoso que el caballo. Eso es lo que quiere decir. Los Jajamim en el Talmud explican qué significa todo esto, que Nahash
pica a las patas del caballo, explican los Jajamim que es el poder de Shimshon Agibor. Shimshon, nosotros sabemos la historia de Sansón, la historia de Sansón de la tribu de Dan. Sansón de la tribu de Dan. Sansón de la tribu de Dan. Y el poder que tenía Sansón como una víbora, dice acá la Torá, como una serpiente que va y que pica. Pero nosotros sabemos que Sansón, en eso justamente fue el tropiezo de Sansón, que él tenía la facultad y tenía el talento y tenía el poder de la tribu de Dan de poder ser en Nahash, de poder descodificar, como dijimos antes, los planes, las señales divinas, y por eso se equivocó. Él, como dice la Torá, que él se equivocó. Él dijo, yo presiento y yo percibo que tengo que ir con los Filistim, con los Plishtim, y así le fue mal. Y así como dice, como es sabido que a Sansón se murió, primero le sacaron los ojos, los deshojaron, le sacaron los ojos. Y dicen los Jajamim, ¿por qué le sacaron los ojos a Sansón de la tribu de Dan? Porque fue detrás justamente de su mal sentido. No utilizó correctamente los sentidos que Hashem nos da. La tribu de Dan justamente Hashem le dio una percepción especial y él no la usó, Sansón no la usó. Por eso justamente le sacaron los ojos, porque fue detrás de sus ojos. En vez de ir detrás de su verdadero sentido, de elevar el hush, elevar la sensación esta que hablamos antes de Nahash. Entonces justamente es su debacle, su tropiezo lo llevó por mal camino, por no utilizar correctamente esta sensación, este talento que Hashem le da a la tribu de Dan, Shimshon, Sansón, de la tribu de Dan, que él tenía todo su poder en lo que hoy es Gaza ahí. Entonces ahí él fue detrás de sus ojos y no fue detrás de la humildad, de tener la humildad, de someterse a la Torá y poder tener esa humildad, de poder tener esa percepción para poder triunfar. Y vemos que Sansón terminó mal. La palabra Mashiach, explican los cabalistas, Mashiach tiene el mismo valor numérico que la palabra Nahash. Nahash serpiente, Mashiach y Nahash tiene el mismo gematría, el mismo valor numérico. ¿Cómo puede ser Nahash? Algo tan negativo. Dijimos anteriormente que no es negativo Nahash. Nahash es un alto nivel de percepción. Que la gente, que Adán y Javá no lo hayan utilizado correctamente, es otra, degradaron al nivel de Nahash. El mismo Mashiach es llamado Nahash. El mismísimo Mashiach es llamado Nahash, como dice la Torá, Meshoresh Nahash Yatzat Sefa. De la raíz de Nahash va a salir el aspid, Upri Saraf, y su fruto va a quemar todo lo malo. El mismísimo Mashiach es llamado Nahash. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que el líder, el Mashiach, vamos a decir, la representación cumbre de lo que sería un ser humano debería tener lo que es la inspiración, lo que es el dar, el Yehudá, ser un rey, ser un melech, ser un león, pero también tiene que tener la humildad de escuchar a cada persona y persona. Eso es un líder. El líder no solamente es una persona que tiene una retórica impresionante y que tiene una oratoria increíble. Eso es mitad del líder. El líder también principalmente no tiene que estar en la cantidad, a la gente que le llega, sino tiene que tener oídos para escuchar a cada persona. Tiene que tener la particularidad, el talento de Dan, de Nahash. Por eso el Mashiach, vuelvo a repetir, es llamado Nahash. Y el valor numérico de la palabra Mashiach es Nahash. Nahash, como nosotros sabemos, pierde su cuero. Quiere decir que el Mashiach, el Nahash, tiene que tener esa versatilidad, esa función de poder tener la humildad, de poder despojarse de lo malo y quedarse con lo bueno. Así explican esa versatilidad que tiene el Nahash, de poder ir para un lado y para otro, justamente, y despojarse de su cuero, como nosotros sabemos que es el nivel de Nahash, naturalmente. Eso significa que la persona tiene que tener esa humildad de saber despojarse del cuero que no sirve, de lo obsoleto, de lo viejo, de lo malo, sacárselo. Ese es el nivel de Nahash. Entonces, con todo lo que estamos explicando ahora, podemos entender
como decimos en la tefilá nosotros decimos, le pedimos a Boreolam, Nafshi que afar le coltie, que mi alma sea como el afar, que mi alma sea como el polvo de la tierra. ¿Cómo es esto? ¿Cómo le pedimos a Hashem que mi alma sea como el polvo de la tierra? Nosotros le debemos pedir a Hashem que nuestra alma sea como el cielo. ¿Qué es esto de estar pidiéndole que nuestra alma sea, así decimos en el final de la Midá, Nafshi que afar le coltie, que mi alma sea como el polvo de la tierra? Efectivamente, hay cielo y hay tierra. La persona la persona debe incorporar en su vida el nivel de cielo y el nivel de tierra. El nivel de cielo, evidentemente, dar, brindar, otorgar, ser altruista, ni que hablar. El nivel de Shamaim. Pero también la persona tiene que incorporar el nivel de Aretz, Nafshi, Kafar, que mi alma sea como la tierra, el polvo de la tierra, para poder incorporar humildad, como la tierra, que es humilde, todos los pisan, pero de ahí crecen las cosas. Ese es el nivel de Dan. Como dijimos antes, que Dan iba a la retaguardia, que Dan iba al final a Measef, él tenía que juntar todas las cosas de la gente, que la gente se le había perdido, porque iban al final, al último orejón del tarro. Eso es Dan. Y la persona, como dijimos anteriormente, debe incorporar en su vida las dos energías que estamos hablando ahora para construir el Mishkan. Por eso dice la Torá, vamos a repetir lo que dijimos al principio. La Torá nos ordena esta semana prácticamente al principio y nos dice que cada recipiente, cada artefacto, cada cli del Mishkan debía ser confeccionado por dos personas de dos tribus diferentes, inclusive, vamos a decir ahora, antagónicas. Dos tribus antagónicas, de Betzalel, de la tribu de Yehudá, y Oliab, de la tribu de Dan. Cuando tenemos esas dos energías dentro de nosotros, como dice acá la Torá, que cuando dice sobre Betzalel dice de la tribu de Yehudá, hizo exactamente lo que Hashem le había ordenado a Moshe, exactamente, ni una palabra más ni una palabra menos. O sea, Yehudá es el que hace las cosas en forma correcta, exacta, brilla, se lleva todos los galardones se lleva Yehudá. Y después viene el nivel de Dan, que humildemente dice que Dan lo que hacía era tejer, acá dice la Torá, tejer el bergamán. Él unía la lana con el lino, la púrpura con esto, eso es justamente el trabajo de tejer, la capacidad de ser humilde, de poder unir los antagónicos, en forma muy humilde. Cuando tenemos estas dos percepciones, estas dos energías dentro de nosotros, entonces así vamos a poder construir nuestro Mishkan, y lo más importante, vamos a poder tener el nivel del Mashiach, que Mashiach es llamado Nahash. Vamos a incorporar no solamente el nivel de león, el león que da, que brinda, que otorga, que es altruista, el nivel de Yehudá, sino vamos a incorporar el nivel de Nahash, de Menahesh. Menahesh significa que puede percibir al otro, puede percibir los códigos divinos, es receptivo para poder justamente comulgar con todas las cosas de la vida. Entonces vamos a tener estos dos niveles y vamos a poder crear y formar el Mishkan interior.